La Gran Rebelión. V.M. Samael Aun Weor. Primera edición Colombia, 1975. Presentado por www.gnosissamaelaunweor.org. Prefacio. Por él, V.M. Garga Cuichines. La gran rebelión del venerable maestro Samael Aun Weor nos muestra palpablemente nuestra posición en la vida. Hay que romper todo aquello que nos ate a las cosas ilusorias de esta vida. Aquí reunimos la enseñanza de cada capítulo para orientar al valeroso que se lance a la batalla contra sí mismo. Todas las claves de esta obra conducen a la destrucción de nuestros yoes, para liberar la esencia que es lo que vale en nosotros. El yo no quiere morir y el dueño se siente inferior al defecto. En el mundo abundan los incapaces y el temor hace estragos por doquier. No hay cosas imposibles, lo que hay son hombres incapaces. Capítulo 1. La humanidad está desprovista de la belleza interna, lo superficial anula todo. La piedad se desconoce. La crueldad tiene seguidores. La tranquilidad no existe porque las gentes viven preocupadas y desesperadas. La suerte de los sufridos está en manos de los pecadores de todas las calañas. Capítulo 2. El hambre y desespero aumentan de instante en instante y los productos químicos destruyen la atmósfera terrestre, pero existe un antídoto contra el mal que nos rodea, la castidad científica o aprovechamiento de la semilla humana transformándola en energía en nuestro laboratorio humano y luego en luz y fuego cuando aprendemos a manejar los tres factores del despertar de la conciencia. 1. Muerte de nuestros defectos. 2. Formar los cuerpos solares en nosotros. 3. Servir a la pobre huérfana, la humanidad. Tierra, agua y aire, se contaminan por culpa de la presente civilización, no alcanza el oro del mundo para reparar el mal, solo nos sirva el oro líquido que todos producimos, nuestra propia simiente, usándola sabiamente con conocimiento de causa, así nos capacitamos para mejorar al mundo y servir con la conciencia despierta. Estamos formando el ejército de salvación mundial con todos aquellos valerosos que cierren filas con el avatar de Acuario, mediante la doctrina de la cristificación que nos libertará de todo mal. Si tú te mejoras, mejora el mundo. Capítulo 3. Para muchos la felicidad no existe, ellos no saben que es obra nuestra, que somos sus artífices, los constructores, la construimos con nuestro oro líquido, nuestra simiente. Cuando estamos contentos nos sentimos felices, pero son fugaces esos instantes, si no tienes mando sobre tu mente terrena, serás esclavo de ella, porque ella no se contenta con nada. Hay que vivir en el mundo sin ser esclavo de ella. Capítulo 4 habla sobre la libertad. La libertad nos fascina, desearíamos ser libres, pero nos hablan mal de alguien y quedamos hechizados y así nos convertimos en libertinos y pasamos a malvados. El que repite las especies maledicientes, es más perverso que el que las inventa, porque éste puede proceder por celos, envidia o equivocado sincero, el repetidor lo hace como fiel discípulo del mal, es un malvado en potencia. Buscad la verdad y ella os hará libres. Pero, ¿cómo puede llegar a la verdad el mentiroso? En esas condiciones se aleja cada instante del polo opuesto, la verdad. La verdad es atributo del Padre bien amado, lo mismo que la fe. ¿Cómo podrá tener fe el mentiroso, si esta es dádiva del Padre? Los dones del Padre no puede recibirlos el que está lleno de defectos, vicios, ansias de poder y prepotencia. Somos esclavos de nuestras propias creencias, huye del clarividente que habla de lo que él ve internamente, ese tal vende el cielo y todo le será quitado. ¿Quién es libre? ¿Quién ha logrado la famosa libertad? ¿Cuántos se han emancipado? ¡Ay, ay, ay, Samael! El que miente jamás podrá ser libre porque está en contra del bien amado que es verdad pura. Capítulo 5 habla sobre la ley del péndulo. Todo fluye y refluye, sube y baja, va y viene, pero a las gentes les interesa más el vaivén del vecino que su propio vaivén y así anda en el tormentoso mar de su existencia, utilizando sus defectuosos sentidos para calificar la oscilación de su vecino, y él, ¿qué? Cuando el hombre mata sus yoes o defectos se libera,
se liberta de muchas leyes mecánicas, rompe uno de los tantos cascarones que formamos y siente ansias de libertad. Los extremos siempre serán perjudiciales, debemos buscar el justo medio, el fiel de la balanza. La razón se inclina reverente ante el hecho cumplido y el concepto se esfuma ante la verdad cristalina. Solo eliminando el error adviene la verdad, Samael. Capítulo 6 Concepto y realidad. Es conveniente que el lector estudie detenidamente este capítulo para evitar que sea guiado por apreciaciones erróneas. Mientras tengamos defectos psicológicos, vicios, manías, nuestros conceptos serán también erróneos. Esto de, eso es así porque yo comprobé, es de necios. Todo tiene facetas, aristas, ondulaciones, altos y bajos, distancias, tiempos, donde el necio unilateral ve las cosas a su manera, las impone con violencia, asustando a sus oyentes. Capítulo 7 Dialéctica de la conciencia. Sabemos y eso nos enseña, que solamente podemos despertar la conciencia a base de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. El devoto de la senda desperdicia la energía del pequeño porcentaje de conciencia cuando se identifica con los sucesos de su existencia. Un maestro capacitado, participando del drama de la vida, no se identifica con dicho drama, se siente como espectador en el circo de la vida. Allí como en el cine, los espectadores se parcializan con el ofensor o con el ofendido. Maestro de la vida es el que enseña cosas buenas y útiles al devoto de la senda, los hace mejor de lo que son, la madre naturaleza le obedece y las gentes lo siguen con amor. La conciencia es luz que el inconsciente no percibe. Samael Aun Weor, al dormido le sucede con la luz de la conciencia, lo que al ciego con la luz del sol. Cuando aumenta el radio de nuestra conciencia, uno mismo experimenta en lo interior lo real, lo que es. Capítulo 8 La jerga científica. Las gentes ante los fenómenos de la naturaleza se asustan y esperan que pasen, la ciencia los rotula y les pone nombres difíciles, para que los ignorantes no sigan molestándolos. Hay millones de seres que conocen el nombre de sus males, pero no saben cómo destruirlos. El hombre maneja maravillosamente los complicados vehículos que él crea, pero no sabe manejar su propio vehículo, el cuerpo en que se moviliza de instante en instante. El hombre para conocerlo, le acontece, lo que a un laboratorio con sucios o impurezas, pero al hombre se le dice que lo limpie, matando sus defectos, hábitos, vicios, etc., y no es capaz, cree que con el baño diario es suficiente. Capítulo 9 El Anticristo. Lo llevamos por dentro. Él no nos permite llegar al Padre bien amado. Pero cuando lo dominamos totalmente es múltiple en su expresión. El Anticristo odia las virtudes cristianas de la fe, la paciencia, la humildad, etc. El hombre adora su ciencia y la obedece. Capítulo 10 El yo psicológico. Debemos observarnos en acción de instante en instante, saber si lo que hacemos nos mejora, porque la destrucción ajena de nada nos sirve. Ello solo nos lleva a la convicción de que somos buenos destructores, pero esto es bueno cuando destruimos en nosotros nuestro mal, para mejorarnos de acuerdo con el Cristo vivo que llevamos en potencia para iluminar y mejorar a la especie humana. Enseñar a odiar, eso lo saben todos, pero enseñar a amar, eso sí es difícil. Lee con detenimiento, caro lector, este capítulo, si deseas destruir de raíz tu propio mal. Capítulos 11 al 20. A las gentes les encanta opinar, presentar a los demás como ellas los ven, pero nadie quiere conocerse a sí mismo, que es lo que cuenta en la senda de la cristificación. El que dice más mentiras está a la moda, la luz es la conciencia y cuando ésta se manifiesta en nosotros, es para ejecutar obra superior. Por sus obras los conoceréis, dijo Jesús el Cristo. Él no dijo que por los ataques que hicieren. Gnósticos. Despertad. El hombre intelectivo o emotivo actúa de acuerdo con su intelecto o emociones. Estos como jueces son terribles, oyen lo que les conviene y juzgan o dan como verdad de Dios, lo que un mentiroso mayor que ellos les afirma. En donde hay luz, hay conciencia. La maledicencia es obra de las tinieblas, eso no proviene de la luz. En el capítulo 12 se habla sobre las tres mentes que poseemos,
mente sensual o de los sentidos, mente intermedia. Esta es la que cree todo lo que oye y juzga de acuerdo al ofensor o defensor. Cuando es dirigida por la conciencia, es un mediador formidable, se convierte en un instrumento de acción. Las cosas depositadas en la mente intermedia forman nuestras creencias. El que tiene fe verdadera, no necesita creer. El mentiroso no podrá tener fe, atributo de Dios y experiencia directa, ni mente interior, que descubrimos cuando le damos muerte a los indeseables que cargamos en nuestra psiquis. La virtud de conocer nuestros defectos, luego analizarlos y más tarde destruirlos con la ayuda de nuestra Madre Ramio, nos permite cambiar y no ser esclavos de los tiranuelos que surgen en todas las creencias. El yo, el ego, es desorden dentro de nosotros, solo el ser tiene poder para establecer el orden dentro de nosotros, en nuestra psiquis. Del estudio detenido del capítulo 13, nos damos cuenta de lo que acontece al vidente defectuoso, cuando se encuentra con los yoes indeseables de cualquier hermanito de la senda. Cuando nos autoobservamos dejamos de hablar mal de alguien. El ser y el saber, deben equilibrarse mutuamente, así nace la comprensión. El saber, sin conocimiento del ser, trae confusión intelectual de toda especie, nace el bribón. Si es el ser mayor que el saber, nace el santo estúpido. El capítulo 14 nos da claves formidables para autoconocernos. Somos un Dios divino, con un cortejo alrededor que no le pertenece. Renunciar a todo eso es liberación y que digan. El delito se viste con la toga de juez, con la túnica del maestro, con el ropaje del mendigo, con el traje del Señor y hasta con la túnica del Cristo, Samael. Nuestra divina Madre María o Ramio como la llamamos los gnósticos, es la medianera entre el Padre bien amado y nosotros, la mediadora entre los dioses elementales de la naturaleza y el mago. Por medio de ella y mediante ella, los elementales de la naturaleza nos obedecen. Es nuestra divina Deva, la mediadora entre la bendita diosa madre del mundo y nuestro vehículo físico, para lograr asombrosos prodigios y servir a nuestros semejantes. De la unión sexual con la esposa sacerdotisa, el varón se feminiza y la esposa se varoniza. Nuestra Madre Ramio es la única que puede volver polvareda cósmica a nuestros yoes y sus legiones. Con las normas sensitivas no podemos conocer las cosas del ser, porque los sentidos son instrumentos densos, cargados de defectos, tal como es su dueño. Se requiere descongestionarlos, matando en nosotros defectos, vicios, manías, apegos, deseos, y todo lo que gusta a la mente terrena, que tantas dudas nos proporciona. En el capítulo 18 vemos, según la ley de dualidad, que así como vivimos en un país o lugar de la Tierra, así también en nuestra intimidad existe el lugar psicológico donde nos encontramos ubicados. Lee caro lector este interesante capítulo para que sepas internamente en qué barrio, colonia o lugar te encuentras ubicado. Cuando utilizamos a nuestra divina Madre Ramio destruimos a nuestros yoes satánicos y nos libertamos en las 96 leyes de la conciencia, de tanta podredumbre. El odio no nos deja progresar internamente. El mentiroso peca contra su propio padre y el fornicario contra el Espíritu Santo, se fornica en pensamiento, palabra y obra. Existen tiranuelos que hablan maravillas de sí mismos, seducen a muchos ignorantes, pero si se les analice su obra, encontramos destrucción y anarquía, la vida misma o encarga de aislarlos y olvidarlos. En el capítulo 19, nos da luces para no caer en la ilusión de sentimos superiores. Todos somos estudiantes al servicio del avatara, al déspota le duele que lo lastimen y al necio, que no le ensalcen. Cuando comprendemos que la personalidad debemos destruirla, si alguien nos ayuda en esa dura labor es de agradecer. La fe es el conocimiento puro, la sabiduría experimental directa del ser. Las alucinaciones de la conciencia egoica son iguales a las alucinaciones provocadas por las drogas, Samael. En el capítulo 20, nos da claves para exterminar el frío lunar en medio del cual nos desenvolvemos y desarrollarnos. Capítulos del 21 al 29. En el 21 nos habla y enseña a meditar y reflexionar, a saber cambiar. Quien no sabe meditar jamás podrá disolver el ego. En el 22 nos habla sobre retorno y recurrencia.
Es sencilla la forma como nos habla sobre el retorno. Si no queremos repetir escenas dolorosas, debemos desintegrar los yoes, que nos las presentan. Se nos enseña a mejorar la calidad de nuestros hijos. La recurrencia corresponde a los sucesos de nuestra existencia, cuando tenemos cuerpo físico. El Cristo íntimo es el fuego del fuego, lo que vemos y sentimos es la parte física del fuego crístico. El advenimiento del fuego crístico es el evento más importante de nuestra propia vida. Este fuego se hace cargo de todos los procesos de nuestros cilindros o cerebros, que primero debimos limpiar con los 5 elementos de la naturaleza, valiéndonos de los servicios de nuestra bendita Madre Ramyo. El iniciado debe aprender a vivir peligrosamente, así está escrito. En el capítulo 25, el maestro nos habla sobre el lado desconocido de nosotros mismos, el cual proyectamos como si fuésemos una máquina proyectora de cine, y entonces, vemos nuestros defectos en la pantalla ajena. Todo esto nos muestra a los sinceros equivocados, así como nuestros sentidos nos mienten, así somos mentirosos. Los sentidos ocultos causan desastres cuando los despertamos sin matar nuestros defectos. En el capítulo 26 nos habla de los 3 traidores, los enemigos de Hiram Aviv, el Cristo interno, los demonios de 1. La mente. 2. Mala voluntad. 3. El deseo. Cada uno de nosotros llevamos en nuestra psiquis a los 3 traidores. Nos enseña que el Cristo interno, siendo pureza y perfección, nos ayuda a extirpar los miles de indeseables que llevamos por dentro. En dicho capítulo se nos enseña que el Cristo secreto es el Señor de la gran rebelión, rechazado por los sacerdotes, por los ancianos y por los escribas del templo. En el capítulo 28, nos habla sobre el superhombre y el desconocimiento total de las multitudes sobre él. Los esfuerzos del humanoide para convertirse en superhombre son batallas y batallas contra sí, contra el mundo y contra todo lo que trata a este mundo de miserias. En el capítulo 29, capítulo final, nos habla sobre el Santo Grial, el vaso de Hermes, la copa de Salomón. El Santo Grial alegoriza en forma única al yoni femenino, el sexo, el soma de los místicos donde beben los dioses santos. Esta copa de delicia no puede faltar en ningún templo de misterios, ni en la vida del sacerdote gnóstico. Cuando los gnósticos entiendan este misterio, les cambiará su vida conyugal y el altar vivo les servirá para oficiar como sacerdote en el divino templo del amor. Que la paz más profunda reine en tu corazón. Garga Kuichines. Capítulo 1. La vida. Aunque parezca increíble, es muy cierto y de toda verdad, que esta tan cacareada civilización moderna es espantosamente fea, no reúne las características trascendentales del sentido estético, está desprovista de belleza interior. Es mucho lo que presumimos con esos horripilantes edificios de siempre, que parecen verdaderas ratoneras. El mundo se ha vuelto tremendamente aburridor, las mismas calles de siempre y las viviendas horripilantes por doquier. Todo esto se ha tornado cansón, en el norte y en el sur, en el este y en el oeste del mundo. Es el mismo uniforme de siempre, horripilante, nauseabundo, estéril. Modernismo, exclaman las multitudes. Parecemos verdaderos pavos vanidosos con el traje que cargamos y con los zapatos muy brillantes, aunque por aquí, por allá y acullá circulen millones de infelices hambrientos desnutridos, miserables. La sencillez y belleza natural, espontánea, ingenua, desprovista de artificios y pinturas vanidosas, ha desaparecido en el sexo femenino. Ahora somos modernos, así es la vida. Las gentes se han vuelto espantosamente crueles, la caridad se ha resfriado, ya nadie se apiada de nadie. Las vitrinas o aparadores de los lujosos almacenes resplandecen con lujosas mercaderías que definitivamente están fuera del alcance de los infelices. Lo único que pueden hacer los parias de la vida es contemplar sedas y joyas, perfumes de lujosos frascos y paraguas para los aguaceros, ver sin poder tocar, suplicio semejante al del tántalo. Las gentes de estos tiempos modernos se han tornado demasiado groseras, el perfume de la amistad y la fragancia de la sinceridad han desaparecido radicalmente.
gimen las muchedumbres sobrecargadas de impuestos, todo el mundo está en problemas, nos deben y debemos, nos enjuician y no tenemos con qué pagar, las preocupaciones despedazan cerebros, nadie vive tranquilo. Los burócratas con la curva de la felicidad en sus vientres y un buen cigarro en la boca, en el que psicológicamente se apoyan, juegan malabares políticos con la mente sin importarles un comino el dolor de los pueblos. Nadie es feliz por estos tiempos y menos la clase media, esta se encuentra entre la espada y la pared. Ricos y pobres, creyentes y descreídos, comerciantes y mendigos, zapateros y hojalateros, viven porque tienen que vivir, ahogan en vino sus torturas y hasta se convierten en drogadictos para escapar de sí mismos. Las gentes se tornaron maliciosas, recelosas, desconfiadas, astutas, perversas, ya nadie cree en nadie, se inventan diariamente nuevas condiciones, certificados, cortapisas de todo género, documentos, credenciales, etc., y de todas maneras nada de eso sirve ya, los astutos se burlan de todas estas tonterías, no pagan, esquivan la ley aunque les toque ir con sus huesos a la cárcel. Ningún empleo da felicidad, el sentido del verdadero amor se ha perdido y las gentes se casan hoy y se divorcian mañana. La unidad de los hogares se ha perdido lamentablemente, la vergüenza orgánica ya no existe, el lesbianismo y el homosexualismo se han vuelto más comunes que lavarse las manos. Saber algo sobre todo esto, tratar de conocer la causa de tanta podredumbre, inquirir, buscar, es ciertamente lo que nos proponemos en este libro. Estoy hablando en el lenguaje de la vida práctica, deseoso de saber qué es lo que se esconde tras esa máscara horripilante de la existencia. Estoy pensando en voz alta y que digan los bribones del intelecto lo que les venga en gana. Las teorías ya se volvieron cansonas y hasta se venden y revenden en el mercado. ¿Entonces qué? Las teorías solo sirven para ocasionarnos preocupaciones y amargarnos más la vida. Con justa razón dijo Goethe, toda teoría es gris y solo es verde el árbol de doradas frutas que es la vida. Ya las pobres gentes se cansaron con tantas teorías, ahora se habla mucho sobre practicismo, necesitamos ser prácticos y conocer realmente las causas de nuestros sufrimientos. Capítulo 2 La cruda realidad de los hechos. Pronto millones de habitantes de África, Asia y América Latina, pueden morir de hambre. El gas que arrojan los spray puede acabar radicalmente con el ozono de la atmósfera terrestre. Algunos sabios pronostican que para el año 2000 se agotará el subsuelo de nuestro globo terráqueo. Las especies marítimas están muriendo debido a la contaminación de los mares, esto ya está demostrado. Incuestionablemente al paso que vamos para finales de este siglo todos los habitantes de las grandes ciudades deberán usar máscaras de oxígeno para defenderse del humo. De continuar la contaminación en su forma alarmante actual antes de poco tiempo ya no será posible comer peces, estos últimos viviendo en agua así, totalmente contaminada serán peligrosos para la salud. Antes del año 2000 será casi imposible encontrar una playa donde uno pueda bañarse con agua pura. Debido al desmedido consumo, y explotación del suelo y del subsuelo, pronto las tierras ya no podrán producir los elementos agrícolas necesarios para la alimentación de las gentes. El animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, al contaminar los mares con tanta inmundicia, envenenar el aire con el humo de los carros y de sus fábricas y destruir la tierra con sus explosiones atómicas subterráneas y abuso de elementos perjudiciales para la corteza terrestre, es claro que ha sometido al planeta Tierra, a una larga y espantosa agonía que indubitablemente habrá de concluir con una gran catástrofe. Difícilmente el mundo podría cruzar el umbral del año 2000, ya que el animal intelectual está destruyendo el ambiente natural a 1000 por hora. El mamífero racional, equivocadamente llamado hombre, está empeñado en destruir la Tierra, quiere hacerla inhabitable, y es obvio que lo está logrando. En cuanto a los mares se refiere, es ostensible que estos han sido convertidos por todas las naciones en una especie de gran basurero. El 70% de toda la basura del mundo está yendo a cada uno de los mares. Enormes cantidades de petróleo, insecticidas de toda clase,
múltiples sustancias químicas, gases venenosos, gases neurotóxicos, detergentes, etc., están aniquilando a todas las especies vivientes del océano. Las aves marítimas y el plancton tan indispensable para la vida, están siendo destruidos. Incuestionablemente la aniquilación del plancton marino es de una gravedad incalculable porque este microorganismo produce el 70% del oxígeno terrestre. Mediante la investigación científica se ha podido verificar que ya ciertas partes del Atlántico y del Pacífico se encuentran contaminadas con residuos radioactivos, producto de las explosiones atómicas. En distintas metrópolis del mundo y especialmente en Europa, el agua dulce se bebe, se elimina, se depura y luego se bebe nuevamente. En las grandes ciudades supercivilizadas, el agua que se sirve a las mesas pasa por los organismos humanos muchas veces. En la ciudad de Cúcuta, frontera con Venezuela, República de Colombia, Suramérica, los habitantes se ven obligados a beber las aguas negras e inmundas del río que carga con todas las porquerías que vienen de Pamplona. Quiero referirme en forma enfática al río Pamplonita que tan nefasto ha sido para la perla del norte, Cúcuta. Afortunadamente existe ahora otro acueducto más que abastece a la ciudad, sin que por ello se deje de beber las aguas negras del río Pamplonita. Enormes filtros, gigantescas máquinas, sustancias químicas, tratan de purificar las aguas negras de las grandes ciudades de Europa, mas las epidemias continúan propagándose con esas aguas negras inmundas que tantas veces han pasado por los organismos humanos. Los famosos bacteriólogos han encontrado en el agua potable de las grandes capitales, toda clase de virus, colibacilos, patógenos, bacterias de tuberculosis, tifo, viruela, larvas, etc. Aunque parezca increíble dentro de las mismas plantas de agua potabilizadoras de países europeos, se han hallado virus de la vacuna de la poliomielitis. Además, el desperdicio de agua es espantoso. Científicos modernos afirman que para el año 1990 el humanoide racional morirá de sed. Lo peor de todo esto es que las reservas subterráneas de agua dulce, se encuentran en peligro debido a los abusos del animal intelectual. La explotación sin misericordia de los pozos de petróleo, continúa siendo fatal. El petróleo que se extrae del interior de la Tierra, atraviesa las aguas subterráneas y las contamina. Como secuencia de esto, el petróleo ha hecho impotables las aguas subterráneas de la Tierra durante más de un siglo. Obviamente como resultado de todo esto, mueren los vegetales y hasta multitud de personas. Hablemos ahora un poco sobre el aire que tan indispensable es para la vida de las criaturas. Con cada aspiración e inhalación, los pulmones toman medio litro de aire, o sea, unos 12 metros cúbicos al día. Multiplíquese dicha cantidad por los 4.500 millones de habitantes que posee la Tierra y entonces tendremos la cantidad exacta de oxígeno que diariamente consume la humanidad entera, sin contar con el que consumen todas las otras criaturas animales que pueblan la faz de la Tierra. La totalidad del oxígeno que inhalamos, se encuentra en la atmósfera y se debe al plancton que ahora estamos destruyendo con la contaminación y también a la actividad fotosintética de los vegetales. Desgraciadamente las reservas de oxígeno ya se están agotando. El mamífero racional equivocadamente llamado hombre, mediante sus innumerables industrias está disminuyendo en forma continua la cantidad de radiación solar, tan necesaria e indispensable para la fotosíntesis, y es por esto que la cantidad de oxígeno que producen actualmente las plantas, es ahora muchísimo menos que en el siglo pasado. Lo más grave de toda esta tragedia mundial es que el animal intelectual, continúa contaminando los mares, destruyendo el plancton y acabando con la vegetación. El animal racional, prosigue destruyendo lamentablemente sus fuentes de oxígeno. El smog, que el humanoide racional está expulsando constantemente al aire, además de matar pone en peligro la vida del planeta Tierra. El smog, no solo está aniquilando las reservas de oxígeno, sino, además, está matando a las gentes. El smog, origina extrañas y peligrosas enfermedades imposibles de curar, esto está ya demostrado.
El smog impide la entrada de la luz solar y de los rayos ultravioletas, originando por ello graves desórdenes en la atmósfera. Viene una era de alteraciones climáticas, glaciaciones, avance de los hielos polares hacia el Ecuador, ciclones espantosos, terremotos, etc. Debido no al uso, sino al abuso de la energía eléctrica en el año 2000, habrá más calor en algunas regiones del planeta Tierra y esto coadyuvará en el proceso de la revolución de los ejes de la Tierra. Ya pronto los polos quedarán constituidos en el ecuador de la Tierra, y este último se convertirá en polos. Deshielos de los polos han comenzado y un nuevo diluvio universal precedido por el fuego se avecina. En próximos decenios, se multiplicará el dióxido de carbono, entonces este elemento químico formará una gruesa capa en la atmósfera de la Tierra. Tal filtro o capa, absorberá lamentablemente la radiación térmica y actuará como un invernadero de fatalidades. El clima de la Tierra se hará más caliente en muchos lugares y el calor hará fundir el hielo de los polos, subiendo por tal motivo el nivel de los océanos escandalosamente. La situación es gravísima, el suelo fértil está desapareciendo y diariamente nacen 200.000 personas que necesitan alimento. La catástrofe mundial de hambre que se avecina, será ciertamente pavorosa, esto está ya a las puertas. Actualmente están muriendo 40 millones de personas anualmente por hambre, por falta de comida. La criminal industrialización de los bosques y la explotación despiadada de minas y petróleo están dejando a la Tierra convertida en un desierto. Si bien es cierto, que la energía nuclear es mortal para la humanidad, no es menos cierto que actualmente existen también rayos de muerte, bombas microbianas y muchos otros elementos terriblemente destructivos, malignos, inventados por los científicos. Incuestionablemente para conseguir la energía nuclear, se requiere de grandes cantidades de calor difíciles de controlar y que en cualquier momento pueden originar una catástrofe. Para lograr la energía nuclear, se requiere de enormes cantidades de minerales radioactivos, de los cuales solo se aprovecha un 30%, esto hace que el subsuelo terráqueo se agote rápidamente. Los desperdicios atómicos que quedan en el subsuelo resultan espantosamente peligrosos. No existe lugar seguro para los desperdicios atómicos. Si el gas de un basurero atómico llegara a escapar, aunque solo fuese una mínima porción, morirían millones de personas. La contaminación de alimentos y aguas trae alteraciones genéticas y monstruos humanos, criaturas que nacen deformadas y monstruosas. Antes del año 1999, habrá un grave accidente nuclear que causará verdadero espanto. Ciertamente la humanidad no sabe vivir, se ha degenerado espantosamente y francamente se ha precipitado al abismo. Lo más grave de toda esta cuestión, es que los factores de tal desolación, ¿cuáles son? Hambres, guerras, destrucción del planeta en que vivimos, etc., están dentro de nosotros mismos, los cargamos en nuestro interior, en nuestra psiquis. Capítulo 3 La felicidad. La gente trabaja diariamente, lucha por sobrevivir, quiere existir de alguna manera, mas no es feliz. Esa de la felicidad está en chino como se dice por ahí. Lo más grave es que la gente lo sabe pero en medio de tantas amarguras, parece que no pierden las esperanzas de lograr la dicha algún día, sin saber cómo ni de qué manera. Pobres gentes. ¿Cuánto sufren? Y, sin embargo, quieren vivir, temen perder la vida. Si las gentes entendieran algo sobre psicología revolucionaria, posiblemente hasta pensarían distinto, mas en verdad nada saben, quieren sobrevivir en medio de su desgracia y eso es todo. Existen momentos placenteros y muy agradables, pero eso no es felicidad, las gentes confunden el placer con la felicidad. Pachanga, parranda, borrachera, orgía, es placer bestial, mas no es felicidad. Sin embargo, hay fiestecitas sanas sin borracheras, sin bestialidades, sin alcohol, etc., pero eso tampoco es felicidad. ¿Eres persona amable? ¿Cómo te sientes cuando danzas? ¿Estás enamorado? ¿Amas de verdad? ¿Qué tal te sientes danzando con el ser que adoras? Permitid que me vuelva un poco cruel en estos momentos al deciros que esto tampoco es felicidad.
si ya estáis viejo, si no te atraen estos placeres, si te saben a cucaracha, dispensadme si te digo que serías diferente si estuvieseis joven y lleno de ilusiones. De todas maneras, dígase lo que se diga, bailes o no bailes, enamores o no enamores, tengas o no eso que se llama dinero, tú no eres feliz aunque pienses lo contrario. Uno se pasa la vida buscando la felicidad por todas partes y muere sin haberla encontrado. En la América Latina son muchos los que tienen esperanzas en sacarse algún día el premio gordo de la lotería, creen que así van a lograr la felicidad, algunos hasta de verdad se lo sacan, mas no por ello logran la tan ansiada felicidad. Cuando uno está muchacho, sueña con la mujer ideal, alguna princesa de las mil y una noches, algo extraordinario, viene después la cruda realidad de los hechos, mujer, muchachitos pequeños que mantener, difíciles problemas económicos, etc. No hay duda de que a medida que los hijos crecen, los problemas también crecen y hasta se tornan imposibles. Conforme el niño o la niña van creciendo, los zapatitos van siendo cada vez más grandes y el precio mayor, eso es claro. Conforme las criaturas crecen, la ropa va costando cada vez más y más cara, habiendo dinero no hay problema en esto, mas si no lo hay, la cosa es grave y se sufre horriblemente. Todo esto sería más o menos llevadero, si se tuviese una mujer buena, mas cuando el pobre hombre es traicionado, cuando le ponen los cuernos, ¿de qué le sirve, entonces, luchar por ahí para conseguir dinero? Desgraciadamente existen casos extraordinarios, mujeres maravillosas, compañeras de verdad tanto en la opulencia como en la desgracia, mas para colmo de los colmos entonces el hombre no la sabe apreciar y hasta la abandona por otras mujeres que le van a amargar la vida. Muchas son las doncellas que sueñan con un príncipe azul, desafortunadamente de verdad, las cosas resultan muy diferentes y en el terreno de los hechos se casa la pobre mujer con un verdugo. La mayor ilusión de una mujer es llegar a tener un hermoso hogar y ser madre, santa predestinación, empero aunque el hombre le resulte muy bueno, cosa por cierto muy difícil, al fin todo pasa, los hijos y las hijas se casan, se van o le pagan mal a sus padres y el hogar concluye definitivamente. Total, en este mundo cruel en que vivimos, no existe gente feliz. Todos los pobres seres humanos son infelices. En la vida hemos conocido muchos burros cargados de dinero, llenos de problemas, pleitos de toda especie, sobrecargados de impuestos, etc. No son felices. ¿De qué sirve ser rico si no se tiene buena salud? Pobres ricos. A veces son más desgraciados que cualquier mendigo. Todo pasa en esta vida, pasan las cosas, las personas, las ideas, etc. Los que tienen dinero pasan y los que no lo tienen también pasan y nadie conoce la auténtica felicidad. Muchos quieren escapar de sí mismos por medio de las drogas o el alcohol, mas en verdad no solo no consiguen tal escape, sino lo que es peor, quedan atrapados entre el infierno del vicio. Los amigos del alcohol o de la marihuana o del LSD, etc., desaparecen como por encanto cuando el vicioso resuelve cambiar de vida. Huyendo del mí mismo, del yo mismo, no se logra la felicidad. Interesante sería agarrar al toro por los cuernos, observar al yo, estudiarlo con el propósito de descubrir las causas del dolor. Cuando uno descubre las causas verdaderas de tantas miserias y amarguras, es obvio que algo puede hacer. Si se logra acabar con el mí mismo, con mis borracheras, con mis vicios, con mis afectos, que tanto dolor me causan en el corazón, con mis preocupaciones que me destrozan los sesos y me enferman, etc., etc., es claro que entonces adviene eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que realmente es desconocido para el entendimiento y que se llama felicidad. Incuestionablemente, mientras la conciencia continúe embotellada, embutida entre el mí mismo, entre el yo mismo, de ninguna manera podrá conocer la legítima felicidad. La felicidad tiene un sabor que el yo mismo, el mí mismo, nunca jamás ha conocido.